Sin embargo, y esto tiene una razón, la investigación y la extensión también, en la mayoría de las universidades del mundo, se financia con fondos públicos. ¿Por qué? Porque el destino de la investigación, el destino de la extensión es distinto. O sea, la investigación produce bienes que no son primariamente justamente para los estudiantes, indirectamente son para los estudiantes. Una universidad que investiga mejora también su docencia y mejora la formación de sus estudiantes. Pero los bienes que produce la investigación son bienes públicos que quedan disponibles para la sociedad, lo mismo que los bienes que se producen a través de la extensión. Y por eso se entiende que la financiación de la investigación, y lo mismo la financiación de la extensión, es una financiación que requiere de financiación pública, porque es un bien público, pero o también, sino de políticas públicas que faciliten la relación entre empresas e industria. Bueno, eso es lo que iba a preguntarle. Cuando usted dice que en buena parte del mundo la investigación, incluso de las universidades privadas, se realiza pagada con fondos públicos, falta precisar qué se entiende por fondos públicos, porque sí, fondos públicos no es lo mismo que fondos del Estado, ¿no? Sí, claro. Puede ser dinero proveniente de rentas generales, puede ser dinero de la comunidad. A ver, ¿cómo es en la experiencia internacional? A ver, yo voy a hablar un poquito de la experiencia nacional y después de la experiencia internacional para ver un poquito en el comparativo. ¿Para qué se requieren fondos para la financiación de la investigación? Se requieren básicamente para tres cosas. Para la formación de recursos humanos, eso es para la formación básicamente de investigadores. Se requiere para la formación, para la compra de insumos para la investigación y básicamente insumos concretos o construcción de laboratorios sobre todo, y se requiere también dinero para la transferencia de conocimiento, de la universidad al mundo industrial o al mundo empresarial. Y entonces, ¿y cómo son los mecanismos que hay para financiar estos tres aspectos? Son muy diversos. Por ejemplo, para la formación de recursos humanos hay un mecanismo que hay fondos públicos concursables en los cuales se le paga a los investigadores que acreditan determinadas calidades. Uruguay tiene esto, el Sistema Nacional de Investigadores ha sido una excelente idea del Gabinete Productivo, de la Agencia Nacional de Innovación, de Investigación e Innovación, y ha sido una apuesta importantísima de los últimos años del país. Y eso ha hecho crecer a los investigadores del país. Pero si nosotros nos comparamos con otros países, nosotros, por ejemplo, tenemos, para poner un ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de Finlandia, ¿verdad? Finlandia tiene aproximadamente 7.500 investigadores por millón de habitantes. Nosotros tenemos poco por el orden de 350 investigadores por millón de habitantes. O sea, Finlandia tiene 22 veces más que nosotros, investigadores por millón de habitantes. Si vamos un poquito en la región, Argentina tiene 3 veces más que nosotros el mismo número de investigadores por millón de habitantes, y Brasil tiene 2, países con grandes desigualdades sociales. Entonces, eso muestra de alguna manera el rezago que tenemos en la formación de investigadores, que son los que aportan después para el desarrollo nacional. Entonces, por ejemplo, por ahí necesariamente el país tendría que invertir más en fondos concursables, por ejemplo, que permitan que investigadores de todas las universidades del país se presenten a esos fondos para seguir accediendo. Se han hecho cosas, no solo se han hecho cosas, nosotros en este momento tenemos, de los profesores que tenemos 50 profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, y es un porcentaje que viene creciendo los últimos años muy fuertemente. O sea, lo que usted puntualiza en primer lugar es que en nuestro país existen fondos públicos que financian una parte de la investigación, incluso en el sector privado. Exactamente. Lo que pasa es que yo me refiero un poquito a las declaraciones hechas del Ministerio, en el cual nos piden que invirtamos más en esto. Yo lo que digo es, los fondos públicos para estos temas tendrían que aumentar, justamente por este argumento que le daba recién, porque la investigación es un bien caro y es un bien público. Entonces los fondos públicos tendrían que aumentar, o sea, tendríamos que tener la posibilidad justamente de tener más investigadores categorizados en el Sistema Nacional de Investigación. Cuando usted habla de fondos públicos, ahora en esta respuesta, ¿está hablando de fondos estatales? Sí, básicamente estoy hablando de fondos estatales, estoy hablando también, como le mencionaba, hay una idea que es interesante, que quizás se puede aplicar más en la compra de insumos, en las cuestiones de laboratorios, y es, las universidades pagamos determinados valores de IVA, descontamos el IVA en nuestros fondos. Algunos senadores del país están en este momento queriendo impulsar una ley que favorezca justamente la investigación a través de alguna deducción del IVA de lo que pagamos las universidades. Yo no tengo vamos a esperar los datos que saquen estos senadores de la República que están haciendo estas averiguaciones, pero yo creo que de 6 a 7 millones de dólares podríamos destinar justamente para aumentar el fondo de investigación, incluso para desarrollar más laboratorios o compras de insumos vinculados a la investigación. Enseguida me gustaría profundizar en esa posibilidad. Eso es una política, no son fondos directamente
del Estado, pero son fondos que pueden venir de una manera indirecta. Pero entonces, hoy, fondos públicos para financiar investigación, tanto en el sector público como en el privado, ¿cuáles hay? Los que están en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, básicamente. Básicamente son esos. Son esos y nada más. Y como yo digo en la carta, no es que no existan, y los apreciamos muchísimo, pero tendrían que crecer mucho más. O sea, tendrían que crecer mucho más para estar a los niveles que el Ministerio reconoce que tendría que estar el país y no está. ¿Otras fuentes de ingresos que pueda tener la universidad privada y que puedan servir para financiar investigación? ¿Cuáles son o cuáles serían? Son también, después también ahí yo menciono la carta, otro tema es la deducción impositiva a través de proyectos que presenten empresas o industrias en el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, esto también es normal en otras partes del mundo. A veces en algunos lugares es el peso más fuerte de la financiación de la investigación. ¿Cómo es esto? ¿Lo puede explicar mejor? Y bueno, eso es básicamente que las empresas que donan para la investigación tienen beneficios fiscales que les permiten, o sea, que es beneficioso para la empresa donar y al mismo tiempo asocia a la empresa con la universidad o a la industria con la universidad en determinados proyectos. Acá en Uruguay hay una ley, que es una ley que se ha hecho ya en el gobierno de Tabaré Vázquez, que es la ley 18083, que es una ley que permite que las empresas descuenten un porcentaje importante a través de donaciones justamente para universidades y para otras instituciones de bien social. Y esa ley es una ley que le permite hacer una deducción del 5% de la renta anual, del ejercicio, de la renta. Y entonces esa ley es una ley muy bien hecha. Yo le voy a decir cuáles son las dificultades que veo que ha pasado en los últimos años. Es una ley que, si por ejemplo un empresario dona 100 pesos, de esa donación, él pone 18 pesos. El resto, de alguna manera, la universidad recibe los 100 pesos, pero él paga 18 pesos, el resto viene por deducción impositiva. Entonces es una ley muy ventajosa, y fue tan ventajosa que nosotros hemos recibido prácticamente en este último periodo aproximadamente $1 millón a través de los últimos años de beneficio fiscal. ¿Qué ha pasado? Que han limitado de alguna manera el procedimiento por el cual se hacen estas donaciones. Entonces un sistema que estaba funcionando bien y que habíamos logrado hacerlo funcionar bien, le han puesto algunos límites en los plazos, que ha hecho que de alguna manera nos encontremos con muchas más dificultades para obtener donaciones de las empresas. ¿Habrá sido porque era justamente muy beneficioso para la empresa, por ejemplo, que, claro, yo sí lo que poniendo creo, 18 terminaba donando 100? Claro. ¿Será ese el motivo por el cual se lo fue regulando después desde el propio gobierno sobre la marcha? Yo sí creo, o sea, claramente es un proyecto excelente, es un proyecto que funcionaba muy bien, es un proyecto que decíamos que va a funcionar como estaba hasta ahora, porque ha sido un proyecto del gobierno de Tabaré Vázquez y este gobierno, y creemos que ha sido excelente el proyecto. Lo que pensamos que la regulación justamente lo que quiere es controlar justamente los montos, porque hay una cierta preocupación de la altura de los montos que pueden llegar a tener. Lo cual habla también de una concepción de parte del gobierno y de parte del Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas en este caso, que es un cierto temor al desarrollo de la sociedad civil y a la financiación de la sociedad civil en estos proyectos. ¿Por qué un cierto temor? Porque evidentemente son fondos importantes, son fondos que pueden llegar a ser voluminosos, son fondos voluminosos que la investigación requiere, porque la construcción de laboratorios, para poner un ejemplo, requiere de fondos voluminosos, y son fondos que los gestiona la sociedad civil, no los gestiona el Estado. Y yo creo, lamentablemente, que la limitación que se ha querido hacer es justamente limitar a la gestión de la sociedad civil de estos fondos, que siguen siendo de bien público, y volver a poner esta gestión en manos del Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando se pone en manos del Estado ahora? Nosotros tenemos que presentar los proyectos el 31 de marzo. Los proyectos duran un año, el año lectivo. El gobierno tarda 90 días en darnos los proyectos. Cuando tenemos que ejecutar los proyectos nos quedan 4 o 5 meses. Y a veces son proyectos de tal volumen que requieren de 2 o 3 años para ser ejecutados. Entonces nos encontramos en este momento en una situación que claramente dificulta la gestión de los proyectos y disminuye mucho, sobre todo los fondos más voluminosos, pero son justamente los que necesitamos para desarrollar una investigación de calado, la investigación que nos está pidiendo el Ministerio que hagamos. Entonces es ahí donde yo digo, no está bien, por un lado, exigirle a las universidades de gestión privada que hagan más investigación, si al mismo tiempo el Estado no favorece las políticas públicas que podrían desarrollarlas. Es verdad que esta política es del Ministerio de Economía y Finanzas, no del Ministerio de Educación, pero finalmente es una responsabilidad del gabinete productivo. Cómo desarrollar las políticas públicas que permitan desarrollar la investigación en el país y que al mismo tiempo influyan en la innovación y en la mejora tecnológica de nuestros trabajos.
cómo podría incrementarse la cantidad de fondos públicos destinada a financiar investigación en las universidades privadas. Alguna idea lanzó hace unos minutos el rector de la Universidad Católica, Eduardo Casarotti, que tiene que ver con el IVA que pagan esas instituciones. ¿Cómo sería ese mecanismo? Vamos a conversarlo con él enseguida en el final de esta entrevista.